Buenos días, tardes o noches, profesores. Mi nombre es Cristian Enríquez y vengo a presentar mi examen de geomorfología. El ambiente que escogí es el ambiente eólico. Para poder saber qué es un ambiente eólico, necesitamos saber qué es un ambiente sedimentario. Una típica definición de ambiente sedimentario se puede decir de la siguiente forma: zona con características físicas, químicas y biológicas diferentes a las zonas adyacentes a esta. El ambiente sedimentario se puede dividir en tres grandes grupos. Uno es el continental, transicional y marino. Nos enfocaremos en el continental, pero principalmente en el ambiente eólico. Uno de los ejemplos es el abanico aluviales, lacustres, fluviales, eólicos y finalmente glaciares. Yo me centraré principalmente en el eólico. Ambiente eólico. ¿Qué es el ambiente eólico? El ambiente eólico está principalmente formado por arena, baja meteorización, química, biológica. La única meteorización que se le aplica a esto es la mecánica. Transporte, erosión, depositación. Se debe principalmente al viento o al aire. En algunas ocasiones podría ser el agua, pero debido a sus condiciones que veremos a continuación, no es mayormente dominante. Aquí vemos un ejemplo. Uno es el ejemplo del desierto del Sahara, el más grande, y el desierto de Atacama, el más caliente. Ahora vamos con lo que dije. Una de las condiciones para que se dé este ambiente es la latitud. Latitud. ¿Qué tiene que ver eso? Como sabemos, el ambiente eólico es bastante seco y escaso en precipitaciones, lo cual indica que debe estar en uno de los trópicos, por ejemplo. El desierto del Sahara se puede ver que está en el trópico de Cáncer, por lo tanto es un área mucho más cálida. Mientras nosotros nos centramos, el desierto de Atacama se encuentra acá, en una zona cerca de los trópicos y más cercana al Ecuador. Por lo tanto, se puede decir que nosotros tenemos mucho más temperatura que el de África, el Sahara. Otro es la inclinación de la Tierra. Como podemos ver, a nosotros nos pega mucho más directa los rayos del sol. Por lo tanto, eso podría asumirse que nosotros somos más calientes en ese sentido. Mientras que el desierto del Sahara es un poco más cálido que el nuestro. Zonas geomorfológicas presentes. Una es la erosión, otra el transporte y la otra es la sedimentación. Todas juntas actúan en función del viento, que es la principal medio por el cual se moldea las zonas geomorfológicas en esta zona. La zona de procesos de erosión y meteorización. Como habíamos dicho anteriormente, la zona de erosión la ejerce el viento, y la meteorización precisamente física, porque debido a las condiciones en las que estamos, debido a la poca humedad que hay muy poca meteorización química, lo cual impide de que los minerales cambien. Metamorfización. Principalmente lo que abunda acá es cuarzo, feldespato y hasta plagioclaso, debido a su dureza de cada uno de estos. Principalmente la del cuarzo es la que más domina. Y ahora vamos con un proceso que se llama deflación. ¿Qué es la deflación? La deflación principalmente es en la cual el viento lleva los materiales más finos fuera de un lugar, fuera de un sector. Por ejemplo, supongamos que, como vemos en el esquema acá, podemos ver, esta es una zona de desafío normal, vemos arena, también vemos conglomerados o bloques de mayor tamaño, que a pasar del tiempo y el viento levanta y lleva estos materiales a otro lugar, queda simplemente lo más pesado, que serían los conglomerados. Y las partículas más pesadas se quedan y las más finas se van en suspensión o por saltación en su defecto, hasta que simplemente queda un pavimento desértico. ¿Qué es la abrasión? La abrasión es el método por el cual se empieza a erosionar, debido a que cuando las partículas más finas son levantadas por el viento, luego impactan contra lo que sea, con lo que sea de que está impidiendo su movimiento. Por ejemplo, hay un bloque de cualquier material y el viento empieza a chocar. Y eso genera abrasión porque son las mismas partículas que fracturan el bloque que tenemos acá. Dependiendo de qué esté hecho el bloque, puede ser diferente. Por ejemplo, acá
En las faldas de Chimborazo, en Ecuador, vemos que la roca es arenisca. Y en el desierto blanco de Egipto es arenisca también. Por lo tanto, se puede generar como estos pedestales, lo cual indica de que el viento es variado en todas las direcciones. Pero eso no es necesariamente. Acá tenemos que el relieve es un poco más viejo y acá es un poco más maduro. Lo cual indica de qué cosa puede indicar. Podemos tener una fusión clara en qué dirección va el viento acá. Porque como el material de la roca caja es mucho más duro, tiende a irse por un lado, en dirección preferencial donde es más abundante el viento. Va para esa dirección. En cambio, en las demás imágenes no podemos saber cuál es el viento dominante a simple vista, porque todo se erosiona de una forma simétrica, mucho más simétrica que la que tenemos en el medio. El transporte, como vemos en la imagen, el transporte que puede llevar esto, el aire, son partículas en suspensión principalmente, tamaño limo o arcilla, que pueden generar una tormenta de arenas. Por ejemplo, vemos una nube de arena proveniente del desierto de Sahara sobre las Islas Canarias, lo cual está a una distancia considerable, sin embargo llega hasta allá. Otro ejemplo sería esta nube de polvo que va desde el desierto de Sahara, cruza el Atlántico y llega hasta el Caribe, lo cual indica es el medio por el cual es uno de los medios, no, es el medio de transporte que abarca mayor distancia, del glaciar, fluvial, del gravitacional y el eólico el que recorre lo más posible hasta que llegue a una pared que lo frena o se va dispersando de a poco. Las formas de transporte eólico son de impacto, son en suspensión, como ya había dicho, por saltación, cuando se ocurre la deflación, las partículas no tan pesadas que pueden irse por la acción del aire comienzan a hacer esta saltación que impide que se queden ahí. Y rodadura de rodados, se va rodado porque son un poco más pesados, pero no son tan duros para que se queden ahí mismo. Digo, tan pesados. Lo que ayuda al transporte principalmente son la deforestación, porque lo que nos ayuda a impedir que el desierto de cierta forma avance es la barrera vegetal, lo que impide de que el desierto siga avanzando y produzca más destrozos. Como por ejemplo estaba viendo anteriormente, en el caso de la deflación, cuando esto continúa así, el desierto avanza y lo que queda es roca dura, estéril, o sea, no es que sea estéril, pero es muy difícil de trabajar. Y el desierto empieza a matar las plantas porque debido a que absorben mucha temperatura pueden quemar las plantas y se impide que las funciones agrícolas se continúen llevando. Deforestación, que ayuda a que el desierto avance. El tipo de relieve influye también mucho. Dependiendo del tipo de, por ejemplo, un tipo de relieve joven se va a ver muy poco afectado por esto porque la acción del agua es muy poca y por lo tanto no hay tanto grado de erosión, de meteorización producto del aire. Simplemente sería química muy baja. Cuando hay un relieve ya maduro, sí se puede ver afectado, sí se puede ver mucho más afectado por el aire. Debido a que como está en constante lluvia, genera cierta erosión, una meteorización química, lo cual altera la roca y la vuelve más débil para que el aire lleve y la saca y la vaya transportando hasta el desierto más cercano. O en donde caiga principalmente. Y cuando es viejo ya no hay nada que hacer, es como una llanura pelada, donde el viento agarra todo lo que puede agarrar y lo lleva donde lo puede llevar. Depósitos. Los depósitos principalmente son los campos de arena, donde se forman las dunas, y los depósitos sériles, donde principalmente es producto de la deflación. O sea, lo que se queda cuando ocurre la deflación, eso se llama un depósito serie, donde la roca es dura y no se puede levantar. Los loes son zonas vegetales adyacentes a los desiertos que lamentablemente no son lo suficientemente grandes para impedir que el desierto avance o que las arenas se queden ahí mismo, y eso hace que la arena de un desierto X llega hasta cierto punto y eso, la nube de polvo, arena que llega hasta cierto punto, colapsa y se cae sobre una cubierta vegetal, por lo tanto eso genera los loes. La estructura interna de una duna, como vemos, tiene un barlovento y un sotavento.
lo cual indica de que esto es en constante movimiento. Por ejemplo, acá tenemos cuando se va depositando y forma estratigrafía en Artesa, que si es que se sobrepone otra duna a ella, genera una estratificación en Artesa. Digo, cruzada en Artesa. Y cuando se ocurre, y cuando hay un colapso de este lomo de acá que no se puede sostener, el ángulo baja y por lo tanto hace de que la duna vaya avanzando muy lentamente hasta que vuelva a pasar lo mismo. Se llena lo suficiente, colapsa y empieza a avanzar. Ahora vemos los tipos de dunas. Está la Barján, está la duna compleja o estrellada, la duna parabólica, las dunas longitudinales, las dunas transversales y el cadena de dunas. Podemos ver que hay una que se llama las barjanoides, que eso hablaremos a continuación, y nosotros podemos ver con las flechitas a dónde indica el viento, en qué dirección para que se forme. Las barjanes o barchán se forman cuando sus puntas apuntan a dirección a donde va el viento y muy rara vez se juntan, estén muy juntas a menos que sea un campo de dunas bastante grande. Las dunas transversales son las dunas que se forman perpendicularmente al viento y forman una forma de escalón, es que sí, forma diferencial, no se puede ver a simple vista. Las dunas longitudinales son de longitud grandes. Se forman cuando dos corrientes de aire chocan y comienzan a hacer un depósito seguido. Eso crea una luna longitudinal, que no necesariamente es perfecta, como pueden ver acá. Este viento de este lado tuvo mayor influencia, luego este de acá fue más fuerte y así sucesivamente. Las dunas parabólicas se parecen mucho a las Barján, pero tienen una cubierta vegetal y sus puntas apuntan al lado contrario a la cual se va el viento. Y la duna compleja o en estrella o en estrellada se forma principalmente cuando más de dos o tres más flujos de aire chocan y depositan. Por ejemplo, acá se puede ver como un aire viene corriente desde acá, otra desde acá y otra desde acá, y finalmente está por acá, generando algo parecido a una estrella. O puede generar diferentes tipos de dunas dentro de una misma duna. Por ejemplo, una duna estrella puede ser una duna Barján por un lado y una duna longitudinal por el otro lado. Las barjanoides se forman cuando más de una duna empiezan a ser depositadas. Se empiezan a juntar el campo de dunas, se ve más común las barjanas hasta que llegan a cierto punto en donde se forman muy apegadas, juntas, sobre la otra o atrás de otra al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta mapa de acá donde se forman al lado o se forman atrás y al lado al mismo tiempo. Aquí podemos ver un pequeño esquema de cómo sería las partes de un desierto: la cordillera, el red Hamada o desierto de piedras, el Erg, que sería el desierto de arena, otras montañas. En conclusión, una de las conclusiones que me gustaría agregar es que el ambiente eólico no está ligado principalmente a la actividad tectónica. Puede afectarla, pero de muy baja manera. Lo que le puede afectar más que todo es la humedad, porque si la humedad cambia, el ambiente ya dejaría de ser eólico y sería fluvial. Otra condición sería el tipo de relieve, porque el tipo de relieve influye mucho. Por ejemplo, podemos ver que en el desierto de Atacama, tenemos el desierto de Atacama, pero llega hasta ahí no, debido a que a la cordillera, porque el relieve de la cordillera es maduro, por lo tanto impide de que llegue y pase a la selva, se queda ahí mismo. Por ejemplo, en el caso de la selva, el único medio que tiene es que la selva esté en una cuenca. La cuenca amazónica impide de que la arena entre a la selva, y si entra muy poco. Y debido a las condiciones climáticas que tiene ahí, muy rara vez el viento va a influenciar en donde está la selva. Y otro tema que me gustaría acotar es que principalmente algunas personas comentan de que el desierto de Atacama se va a extender de aquí a 40 años más si no hacemos algo, debido a la deforestación y la alteración del relieve, como estamos hablando. Eso es todo, muchas gracias, y acá dejo la bibliografía. Hasta pronto, un gusto.